Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestra invitada. Se trata de nuestra queridísima Zoraida Ramírez Osorio. Ella es presidenta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, CONAPDIS, además de la Fundación Misión José Gregorio Hernández. Nuestra invitada es una mujer con una trayectoria ejemplar en la lucha por los derechos humanos y la inclusión social. Y el motivo pues de esta visita tan esperada el día de hoy es porque ellos están en la fase de difusión de la nueva Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad. Bien, sabemos pues que en el mundo hay muchas personas con discapacidad. Se dice en las estadísticas aproximadas, que no es una cifra digamos precisa, pero sí un aproximado de más de 2.500.000 personas con algún tipo de discapacidad, una cifra que puede incrementarse, debido a las discapacidades que se pueden adquirir con relación a accidentes de tránsito, de moto, etcétera. Pero nuestra invitada viene hoy y están haciendo una gira de medios muy importante para dar a conocer cuáles son los parámetros y es el articulado y cómo influye, cómo incide en la vida de las personas esta ley que ellos están difundiendo. Nos sentimos muy complacidos en recibirte, Zoraida. Sabemos que haces un trabajo de mucho tiempo, de ya más de una década, trabajando con el tema de los derechos y además de los derechos humanos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a Mira TV, a ti, Daisy. De verdad es un honor poder contar a través de este medio, hacer la difusión de nuestra ley orgánica, como tú lo acabas de mencionar, la ley orgánica para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, pero que sobre todo nuestros televidentes puedan conocer de cerca qué significa una persona con discapacidad, qué significa una discapacidad antes de conocer la ley, como tú muy bien acabas de mencionar, y a lo mejor si hay algún televidente no conoce al CONAC, no conoce a la Fundación Misión José Gregorio Hernández, que lo dudo, pero bueno, puede suceder porque no siempre estamos en contacto a lo mejor con una persona con discapacidad, de todas las cosas que viene haciendo nuestro gobierno. Fíjate, nosotros comenzamos a hablar de personas con discapacidad en el año 1999, cuando en nuestra Constitución de la República Bolivariana se consagran por primera vez en nuestra República los derechos de las personas con discapacidad. Desde el año 1999 hasta la fecha contamos ya con una segunda ley. ¿Qué significa esto? Quiero un poco contextualizar para que podamos entender. ¿Esta es una reforma a una ley o una Sí, ley? Es una reforma de la ley. Es una reforma de la ley. Por eso quiero contextualizar, porque una vez que en el año 1999 sale ese artículo en la Constitución, se comienza a trabajar por todo lo que es la institucionalidad dirigida a atender personas con discapacidad, como es CONACDIS, que nace en el año 2007. Anteriormente ya existía como una oficina, que era CONAPI. Es decir, imagínate que era el Consejo Nacional para las Personas Incapacitadas. ¿Sí? Que eso es una de las que se han cambiado los términos, ¿no? Una evolución precisamente a nivel de términos y a nivel de la concepción de los derechos humanos. Entonces, en el 2007, el 5 de enero, se aprueba la Ley Especial para las Personas con Discapacidad. Nace CONACDI, un año después nace la Fundación Misión José Gregorio Hernández. ¿Por qué nace la Misión José Gregorio Hernández? Justamente en esa necesidad de conocer dónde estaban las personas con discapacidad, cuáles eran sus necesidades y sobre todo conocer los factores genéticos que estaban causando en Venezuela una discapacidad. Entonces teníamos esa ley del 2007, una ley muy general. Además de eso, nuestra república en el año 2013 rectifica la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, y esto va obligando a toda esa progresividad de lo que son los derechos de las personas con discapacidad, y es así como luego nace esta ley orgánica. Es una ley orgánica además producto también del esfuerzo de las personas con discapacidad, del movimiento de personas con discapacidad que se han venido organizando en Venezuela. Para, digamos, la realización de esta nueva ley, es decir, la revisión de esta ley, que es la que tú tienes en las manos nueva, sí, ¿no? Vigente, digamos, debe tener unos postulados muy específicos, unos cambios fundamentales, sí, que nos gustaría saber. Sí, bueno, primero que nada, es una ley que tiene 112 artículos,
con 5 capítulos dentro de las últimas leyes que se han venido haciendo dentro de la Asamblea Nacional. Es una de las leyes más completas. Dentro de estos principios cuenta que es una ley orgánica, entonces como ley orgánica va a transversalizar todas las leyes que tienen incidencia en el país. Luego, además de eso, tiene un carácter coercitivo, tiene un carácter sancionatorio, está fundamentada en todo lo que son los derechos humanos de las personas con discapacidad y sobre todo en los derechos de la Convención Internacional, repito, de los derechos de las personas con discapacidad. Y además de eso, tiene mecanismos también de protección y de garantía de los derechos. Estos son en general los principios. Luego, si nos ponemos a analizar la ley, que me gustaría brevemente... Ahora, disculpa, digamos que todos estos principios, estos derechos, primero que los garantice el Estado, sí, obviamente como principal garante del derecho de los ciudadanos, y eso va progresivamente hacia la sociedad civil, hacia las empresas, hacia las asociaciones, etcétera, me imagino, ¿no? Sí. La cosa es dar a conocer cómo funciona, ¿no? Todo sí, claro, bueno, como acabo de decir, tiene 112 artículos en 5 capítulos y quisiera brevemente pasearme por los capítulos para que las personas puedan conocer y sobre todo, más allá de los derechos de las personas con discapacidad, también nuestra corresponsabilidad como sociedad, nuestra corresponsabilidad como individuo y nuestra corresponsabilidad como familia. Si nos vamos al capítulo 1, donde están las disposiciones generales, está el objeto de la ley, por supuesto, donde queda claramente que los sujetos de derechos son aquí las personas con discapacidad, pero dentro de las cosas nuevas y bien interesantes de esta ley, tiene que ver con lo que dice aquí en el artículo 2, en el punto 4, de contribuir al enfoque diferenciado. Y tú ¿qué significa eso? Ajá, tú preguntarás, ¿qué significa eso? Lo que nos están mirando en este momento o escuchando en este momento, ¿qué significa eso? Bueno, que la discapacidad, cuando hablamos de discapacidad, tiene una caracterización y hay unos tipos. Entonces, de acuerdo a los tipos de discapacidad y a su caracterización, debemos hacer un enfoque diferenciado, que es un mecanismo de los derechos humanos. Vamos al ejemplo. Por ejemplo, tenemos personas con una discapacidad auditiva. Si aquí en este momento yo estuviese hablando con una persona con discapacidad auditiva, entonces estaría necesitando un intérprete de lengua de señas, porque la forma para comunicarme con esa persona es a través de un intérprete. Por eso allí estamos hablando de un enfoque diferenciado. Pero si aquí estuviera una persona con discapacidad visual, entonces estaríamos describiendo, mira, nos encontramos en un estudio de televisión, estamos haciendo una entrevista, estamos con... Ahora, este enfoque diferencial, digamos que obvio, sabemos que toda la sociedad debería pues conocer todas estas situaciones, pero hay muchas personas y ciudadanos que no tienen de repente contacto con personas con ningún tipo de discapacidad, entonces quizás se aísla un poco de estas realidades. Entonces, inicialmente el actor llevado a que, primero que el enfoque se conozca y que tú lo estás haciendo por supuesto con esta gira de medios, pero digamos que en líneas generales el cumplimiento de toda esta normativa y que vaya desde el gobierno nacional hasta los gobiernos y las instituciones es el Estado. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son los parámetros que van a llevar adelante para que esto llegue realmente a la gran masa? Sí, pero déjame terminar a aclarar algo aquí, el enfoque diferenciado, porque la ocupación es que hay algunas discapacidades que no son visibles. A lo mejor yo te estoy hablando de las personas sordas, te estoy hablando de las personas visuales, ¿verdad? Te estoy a lo mejor hablando del que es musculoesquelético, que ya tú sabes que está allí en una silla de ruedas, pero ¿qué pasa con las personas que están dentro del espectro del trastorno autista o que son TDAH? A simple vista tú no lo vas a notar. ¿Sí? Y que mucha gente llegan a grandes y ni siquiera son diagnosticados. Bueno, no son diagnosticados, pero entonces si yo no manejo, no tengo el conocimiento de estos tipos de discapacidades, puedo ocasionar incluso alguna afectación a la persona sin querer. Por ejemplo, una persona que está dentro del espectro autista, ¿sí? Es una persona muy hiperactiva, es una persona que le molesta el ruido o de repente sí tiene ciertas conductas. Si yo no puedo como persona determinar que está dentro de una condición, yo lo puedo agredir, lo puedo maltratar o puedo decir, mira, tiene un berrinche, ¿ah?
o puedo hacer bullying, porque muchas veces parte de lo que está ocurriendo dentro de nuestra sociedad sobre el bullying en este tipo de situaciones, y que lo vemos de manera muy diaria en las escuelas, incluso hasta en las universidades, es porque desconocemos que existen varios tipos de discapacidad, y entre eso está la discapacidad intelectual mental y está la discapacidad intelectual psicosocial. Por eso es importante difundir la ley y que nosotros podamos entender que además que la discapacidad es un concepto que evoluciona. Te pongo otro ejemplo para contestarte la otra pregunta. Estábamos en una mesa de trabajo dentro de una institución del Estado y me dice, mira, si ustedes no vienen y nos dan la charla sobre la ley y sobre las personas con discapacidad, para mí la única representación o creencia que yo tenía era el que estaba en silla de ruedas. Entonces, por cada uno de los tipos de discapacidad, como sociedad tenemos que ir haciendo nuestros ajustes y también tenemos que tener niveles de comprensión. Por eso arrancamos desde el año pasado, antes de salir a los medios, con todas las instituciones del Estado. Estuvimos haciendo mesas de trabajo, por ejemplo, este martes tocaba Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, y así sucesivamente le hacíamos una presentación de la ley. Después la de otra semana, Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio de la Defensa, del Ministerio de la Defensa, el Tribunal Supremo de Justicia, y así sucesivamente, porque es una ley que tiene que conocer toda la sociedad. Y luego estamos atendiendo a través de los medios de comunicación, entrevistas de radio, por los podcasts, por las redes, por las distintas redes sociales en ese trabajo. Hicimos recientemente un trabajo muy hermoso con los compañeros del Ministerio de Salud, donde también formamos, mañana vamos a tener una entrega de certificados de más de 800 médicos para que conozcan la materia, porque aún siendo profesionales de la salud o profesionales de la educación, no tenemos esa visión 360 de lo que significa una persona con discapacidad. Ahora, Zoraida, hay un sector que, de acuerdo a lo que tú estás comentando, nos parece fundamental, y es el sector de la educación. Desde el colegio, inclusive en el preescolar, porque de acuerdo a lo que tú señalas, pues ahí el autismo, por ejemplo, es una condición que no es visible a simple vista, pero se ve en los colegios que a tanto profesores, los padres y hasta los compañeros pueden señalar de muy tremendo o muy aislado o de una característica que no corresponda a la edad de muchos niños que no están siendo diagnosticados para poder tener un trato especial. Aparte de eso, el drama de después de ese diagnóstico, existen los colegios especiales que puedan atender a los niños con ese tipo de condiciones. En la próxima parte de la respuesta de nuestra invitada. Informativo Mira TV. Zoraida Ramírez Osorio, bueno, como han evidenciado, pues tiene ya más de una década de experiencia y está bien apertrechada pues con todo el estamento de la ley que se está difundiendo en este momento. Es muy importante conocerlo, no solamente a través de los medios de comunicación, sino quedamos muy pendientes en el gran reto de, digamos, poner de manifiesto este derecho que esgrime esta ley, desde los primeros pasos de los niños, de las personas que puedan tener algún tipo de condición. Ahora bien, en los colegios hay muchísimos niñitos que dicen, no, ese muchachito es muy tremendo, y los padres quizás hasta los maltratan, les pegan, etcétera, porque no, que inclusive dicen bruto, o que no estudia, o que no sabe, o que hace esto y no hace aquello. Bueno, en fin, allí podría estar en presencia una condición de autismo, que por cierto ahora es solo autismo, porque antes era Asperger, ahora son por grados el autismo, sí. No existe el Asperger ya, sino por grados niveles de autismo. ¿no? Ahora bien, en los colegios, el diagnóstico de eso inicialmente y después, la atención y la posibilidad de que esos niños tengan una atención especial. ¿Qué se está haciendo en Venezuela? Bueno, mira, yo quiero con esta pregunta que tú me estás haciendo aclarar varias cosas para poder entonces comprender un poco la pregunta. Lo primero que yo le quiero aclarar a mis televidentes es que la discapacidad no es una enfermedad. Como tú muy bien lo acabas de aclarar, es una condición, así sea intelectual, así sea motor, así sea auditiva, así sea física, es una condición. ¿Qué significa eso? ¿Okay? Que el ser humano, más allá de su condición, tiene todas las potencialidades y todas las capacidades. Y es justamente lo que a través de esta ley queremos difundir. Es decir,
a quien estamos defendiendo aquí, y que no lo debe saber solamente la persona con discapacidad, sino la sociedad en general, es esa persona con todos sus derechos, pero además con todas sus capacidades y con todas sus potencialidades. Y ese niño que a lo mejor no está diagnosticado, tiene una condición, incluso dentro de lo que es el trastorno del espectro autista, a diferencia de otras discapacidades, hay la posibilidad de superar la condición, mientras que el que está en silla de ruedas, dependiendo del tratamiento del diagnóstico médico, seguramente no va a superar la condición, o del que perdió la vista, seguramente no va a superar la condición. Pero en el caso del autismo, de esto, la persona sí puede superar. Entonces, por eso es tan importante, como tú estás diciendo, lo que es el diagnóstico. Entonces, allí ya entendemos que es una condición, no es una enfermedad. Luego, hoy en día estamos hablando de discapacidad, pero también estamos hablando de neurodiversidad. De hecho, todos somos neurodiversos. De hecho, todos somos neurodiversos porque todos tenemos una concepción distinta del mundo. Dentro de este mundo neurodiverso, entonces estamos hablando de lo que son neurodivergentes. Son términos que hoy en día están muy de moda. Que nos los tendremos que aprender nosotros los periodistas primero que nada. Exacto, que están muy de moda, ya no estamos hablando de diversidad funcional. Neurodiverso todo el mundo. Todos. Neurodivergente la persona que tenga una condición. Una condición, en este caso intelectual. Intelectual o de comprensión. Okay. Porque esa condición, si ese niño que tú estás hablando es diagnosticado a tiempo y es una condición leve, puede ser tratado por especialistas, por psicólogos, por los terapistas del lenguaje, puede ser con su psicopedagogo, ¿sí? Incluso hoy en día, a diferencia de años atrás, y por eso es que siempre me encanta cuando, es además un término de la convención, decimos que la discapacidad es un concepto que evoluciona, porque hace todavía a lo mejor 10 años atrás, un niño que no sabía hablar, que no podía hablar, hoy en día, incluso hasta después de grande, de 12, 14, hemos visto casos hasta de 16 años, comienzan a hablar. ¿Por qué? Porque existe lo que es el neurodesarrollo, están las neurociencias, hay una comprensión de cómo funciona el cerebro y todas estas situaciones que le puede ocurrir al ser humano, y que con las terapias y con los avances tecnológicos lo podemos superar. Por eso es tan importante que en este tema muy particular de la neurodiversidad o de los casos neurodivergentes, la atención temprana, y que la mamá, el papá, la familia y la escuela, la sociedad concientice de la importancia de que son las terapias. ¿Qué cosas están ocurriendo ahorita en Venezuela? Cosas maravillosas. ¿Por qué te digo cosas maravillosas? Porque ciertamente siempre han existido los centros de desarrollo infantil, que están dentro de las maternidades, están las salas de rehabilitación, dentro de lo que es el Ministerio de Educación existen lo que se llaman los CAIPA y los CAIPA-D. En el caso de los CAIPA es donde son los centros de atención para niños con autismo. O que son colegios especiales. Son colegios especiales, pero a mí no me gusta utilizar la palabra colegios especiales, porque entonces comienzas de alguna manera u otra, sin querer, a estigmatizar la persona. Por eso siempre rectifico que es un ser humano. Que no es fácil. Exacto, que es un ser humano que tiene potencialidad, y que a través de estos centros y a través de estas terapias pueden ser atendidos, pueden ser superados. En algunas situaciones seguramente no es posible. Y en el caso de Venezuela, digo, cuando están ocurriendo cosas importantes, porque vemos experiencias como en Yaracuy, vemos experiencias como en Carabobo. En Carabobo hay dos experiencias excelentes dentro de un municipio que se llama Aguacara, están Corazones Felices, y allí están no solamente los niños con autismo, también están los de la condición de síndrome de Down. Hay un centro muy hermoso en el centro de Valencia, con todos estos tipos de terapia. ¿Hay suficientes centros para la cantidad de personas que tenemos que seguir trabajando, pero lo importante es que ahorita hay mayor conciencia, y se vienen haciendo todas estas experiencias. Luego tenemos experiencia en Anzoátegui, interesante, con lo que son las casas azules, todo el movimiento, tanto de madres, padres, que se han denominado el movimiento azul, dentro de las distintas características. Madres, padres de personas con alguna condición. Sí, con alguna condición, y bueno, se identifican con el color azul. Muy bien. En Aragua recientemente se inauguró una sala neurosensorial,
que permite no solamente estimular, como están concebidas estas salas neurosensoriales, sino que también incluso dentro de una, que además es una experiencia venezolana, permiten inhibir algunas condiciones o características. Entonces sí se está haciendo, hace falta a lo mejor más información, que también los padres puedan superar y aceptar, porque pasa por muchas situaciones, pasa por el duelo, pasa porque de repente sientes que no tienes un estado que te está protegiendo. Porque el cuidador también sí, necesita quien lo cuide. exacto, ¿no? y que en lo oriente. Y cada día los movimientos y organizaciones en esta área vienen creciendo y se están generando apoyo. Creo que lo más, a veces el apoyo más importante es que tú sientas que tú no estás solo. Ustedes como Consejo Nacional son los rectores Sí. de todo este movimiento y todas las circunstancias, tanto institucionales como privadas, que surjan en esta materia. Sí, sí. Ahorita, como te digo, a raíz de no solamente la ley orgánica, sino una ley que se aprobó hace 2 años sobre la ley especial del espectro del trastorno autista, ha permitido que también nos conozcamos. Esa ley Sí. es la que unificó los Sí, grados, ¿no? exacto, que ha permitido que nos conozcamos, porque dentro de la materia de discapacidad hay algunas discapacidades que históricamente han sido muy visibles. Por ejemplo, aquí en Venezuela, desde el año 1926, lo que eran las organizaciones de personas sordas y visuales montaron sus colegios, se organizaron. Súper organizados hasta ahorita. Hasta ahorita, pero en este caso es una discapacidad que viene a reconocerse recientemente, y te digo recientemente porque yo tengo 10 años dentro de la institución, y hace 10 años atrás, cuando tú hablabas de autismo, no lo veían como una condición, sino como una enfermedad. Hoy en día se reconoce que no es una enfermedad, que es una condición, y que si es atendida tempranamente se puede superar. Ahora, ¿por qué se establece como una condición y no como una enfermedad? ¿Cuáles son los parámetros para tomar esa decisión? No, es que todas las discapacidades son una condición. ¿Por qué? Porque en el caso de la enfermedad, bueno, yo no soy médico, sí, pero en el caso de la enfermedad hay unos síntomas que expresa el cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes una diabetes, ¿okay? Eso es una enfermedad, tienes unos síntomas. Tienes la glicemia alta, te va generando, te está repercutiendo luego a raíz de la diabetes otros tipos de enfermedades como la hipertensión, etcétera, etcétera. Mientras que aquí se habla de una condición, porque en el caso de la discapacidad lo que limita al ser humano son las distintas barreras, ya sean barreras ambientales, ya sean barreras físicas. Es decir, un mundo que no está construido para su manera de ver el mundo. Bueno, algo así. Estamos trabajando para que exista esa construcción, y una de las cosas muy hermosas que además acaba de ocurrir cuando el presidente lanzaba el plan de gobierno, ¿verdad? Es la construcción de ciudades humanas. Son ciudades humanas no solamente para personas con discapacidad, sino para el adulto mayor, para los niños, para todas las personas. Si alguna institución, persona o inclusive familia tiene algún miembro de su familia con algún tipo de discapacidad, ¿cómo puede ubicarlos a ustedes? ¿Dónde puede acudir en el caso nuestro, por ejemplo, en los Altos Mirandinos? Mira, CONACDI, la Misión José Gregorio Hernández, tiene presencia en los 24 estados. En el caso de los Altos Mirandinos, nosotros tenemos dentro de la sede de la alcaldía un punto allí donde atendemos. También tenemos otro punto donde está la estación del metro de Los Teques. Allí están unos espacios que compartimos con otras misiones. También nos pueden ubicar y contactar por las redes sociales. Aquí en Los Teques tenemos además un laboratorio de órtesis y prótesis que está ubicado donde está, bueno, ya no se dice sanidad, Colposalud. Donde está Colposalud. Pero para la atención nos pueden ubicar allí donde el alcalde de aquí de Los Teques dispuso una oficina en toda la avenida Bermúdez, en el centro de Los Teques. Allí nosotros tenemos un espacio. Aquí hay un colegio en San Antonio, ¿está funcionando? Sí, claro, los colegios son competencia del Ministerio de Educación. Yo he estado en ese colegio, un colegio además bellísimo.
La directora que está allí, no recuerdo ahorita su nombre, pero tiene una visión muy amplia. Cuando yo tuve la oportunidad de visitarlo, hicimos algunas jornadas de certificación, porque además... Porque igual como ustedes canal- obviamente interinstitucionalmente tienen Sí, enlace con todas las... exacto. Y dentro de las cosas que me gustó del colegio, que es un colegio público que está aquí en la Rosaleda, Ajá. ellos estaban trabajando como en los talleres laborales lo que es la vida independiente de las personas con discapacidad. Porque ¿qué queremos con esta ley y con la difusión de la ley? Bueno, además de conocer sus derechos humanos, que nosotros podamos trabajar por la autonomía, por la independencia de la persona y que podamos entender que la única diferencia que existe entre una persona con discapacidad y el que no tiene discapacidad son las barreras. Yo creo que ese es un punto clave y fundamental, y digamos que una de las máximas bondades de esta conversación es comprender que el punto tiene que ser la autonomía y Sí, que tengan independencia para desarrollar su vida, sus talentos, sus potencialidades y vivir de su propio esfuerzo y trabajo, que es lo que queremos todos, ¿no? Pero en el caso de una persona que tiene algún tipo de condición, obviamente va a tener quizás muchas más dificultades para insertarse en el mundo real, en el mundo laboral. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría, este es un tema bien amplio, en cualquier momento seguramente volveremos a conversar con nuestra querida Zoraida Ramírez, quien, bueno, tiene una gran responsabilidad a nivel nacional, pero nos gustaría ya que nos dé unas palabras ya para sensibilizar un poco e introducir a nuestros televidentes en el marco de esta ley. Bueno, como mensaje, nosotros tenemos que seguir trabajando y construyendo por una sociedad de inclusión. Y ojo, cuando yo digo la palabra inclusión, porque a veces pensamos que incluyendo estamos excluyendo, ¿sí? Tenemos que seguir trabajando por la autonomía, por los derechos, pero sobre todo por el respeto de las personas con discapacidad y poder entender que no existe un solo tipo de discapacidad, que son diversas y que en esa diversidad, ¿verdad?, está por encima de todas las cosas siempre el ser humano, un ser humano que tiene los derechos a amar, a trabajar, a tener familia, a educarse y seguir como cada uno de nosotros construyendo este país hermoso que se llama Venezuela. Muchísimas gracias, licenciada Zoraida Ramírez Osorio, presidenta del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, quien estuvo con nosotros en la difusión de esta ley tan interesante que seguramente, bueno, tendrá tela para cortar en los próximos días. Muchísimas gracias a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, a nuestro compañero Oscar Lara, quien hizo la coordinación para esta entrevista, nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa.